Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Entre tus manos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y a los hermanos, esté siempre con todos ustedes. Buenos días, hermanos y hermanas. Ofrecemos la celebración de la Santa Misa por el eterno descanso de Manuela de Jesús Ugarte y Rafael y Nina Medina. Y antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que hiciste que la sangre de los mártires sea semilla de nuevos cristianos, concédenos que el campo de tu iglesia, regado por la sangre de los santos Carlos Luanga y compañeros, produzca siempre abundantes cosechas para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermanos, Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, como lo aprendí de mis antepasados. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llevado a llevar una vida de santidad, no por nuestros méritos, sino por su propia determinación y por la gracia que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Desde toda la eternidad, esta gracia es la que se ha manifestado ahora con el advenimiento de nuestro Salvador, Jesucristo, quien ha destruido la muerte e irradiado la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del que he sido nombrado predicador, apóstol y maestro. Por este motivo soporto esta prisión, pero no me da vergüenza, porque sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él, con su poder, cuidará hasta el último día lo que me ha encomendado. Palabra de Dios. En ti, Señor,
tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. En ti, Señor, que habitas en lo alto, fijo los ojos tengo, como fijan sus ojos en las manos de su Señor, los siervos. En ti, Señor, tengo fijos los ojos. Así como la esclava en su señora, tienen fijos los ojos, fijos están en el Señor, los nuestros, hasta que Dios se apiade de nosotros. En ti, Señor, tengo fijos mis ojos. Aleluya. 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 El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y vuelvan a la vida, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: están equivocados porque no entienden la Escritura ni el poder de Dios. Cuando resuciten, ni los hombres ni las mujeres se casarán, serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muerto, sino de vivo. Están muy equivocados. Palabra del Señor. Hermanos, en esta semana estamos deteniéndonos en el texto de la primera lectura, que durante esta semana es importante meditar y reflexionar. Generalmente siempre nos detenemos a comentar y a reflexionar el Evangelio, porque de la palabra que nosotros escuchamos en la celebración de la misa, quizá la palabra más importante, porque es la palabra de Jesús propiamente, es la palabra del Evangelio. Pero eso no quita de que la primera lectura, si es durante la semana, o la primera lectura o la segunda lectura, si es el fin de semana, si es el domingo, carezcan de importancia. No, tienen la misma importancia, pero uno se centra en el Evangelio por ser la palabra del Señor Jesús. Ayer escuchábamos como texto de la primera lectura la carta ¿de quién? De Pedro, la carta de Pedro. Y decíamos que esta carta de Pedro pertenece a un conjunto de cartas que llamamos cartas católicas. Y ayer el apóstol Pedro nos recordaba en la importancia de la esperanza, no una esperanza pasiva, sino una esperanza activa, a Dios rogando y con el mazo dando, pidiéndole al Señor, pero haciendo cada uno lo que debe de hacer. Hoy escuchamos otra carta. Bueno,
un pedacito de una carta. ¿Alguien recuerda? A Timoteo, esta carta la escribe San Pablo y la escribe a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Bueno, Timoteo había nacido en una ciudad del Asia Menor que se llamaba en aquel momento Listra. Y en esa ciudad San Pablo había sufrido muchísimo, mucho sufrió en Listra San Pablo. Timoteo fue hijo de una mujer cristiana y de un padre pagano, pero él nació conociendo la Escritura. Él creció conociendo la palabra del Señor. Ahora, cuando decimos de madre cristiana, es importante entender lo que decimos con esta expresión. Ahora, por ejemplo, si nosotros decimos, no, es que él o ella es hijo de una madre católica, ¿qué significará eso? Cuando alguien le dice en este momento que uno es católico, en realidad uno dice, este o aquella persona es hijo o es hija de una mujer o de un hombre católico, es decir, un hombre que ama la Eucaristía, un hombre que cree en la confesión, un hombre que ama y cree y confía en el sucesor de Pedro, que es el Papa. Porque hay católicos que no creen ni en la Eucaristía. Hay católicos que creen, que dicen, bueno, no, esa es una representación, ese es un pedacito de pan, ese es un símbolo. Y no, un católico de verdad cree en la presencia verdadera de Cristo en la Eucaristía. Un católico de verdad cree que en el sacramento de la confesión se nos perdonan los pecados, porque hay católicos que no creen en la confesión. Hay gente que se dice católica y nunca se ha confesado. O hay gente que se dice que es católica y está en contra de las enseñanzas del Santo Padre, del sucesor de Pedro. Entonces hay que ver cómo manejamos estas palabras, porque si a alguien le decimos que es católico, es alguien que realmente ama su doctrina, cree en lo que su doctrina dice. Por eso, cuando hablamos de la madre de Timoteo, decimos que era una mujer cristiana, que bien podríamos decir que era una mujer católica, era una mujer ferviente, era una mujer muy creyente, pero el padre era pagano. Y resulta ser que Pablo conoce a Timoteo y realmente parece que entre ellos, a nivel de la evangelización, se despertó un cariño y una confianza tan grande que vean con qué términos se refiere hoy el apóstol a Timoteo. ¿Alguien recuerda cómo le llama? ¿Cómo le llama al inicio de la carta? Le dice hijo, hijo muy querido, dicen otras traducciones. No era el hijo de San Pablo, pero queridos hermanos, hay una paternidad y hay una maternidad que viene de la relación de la carne y de la sangre, que son los hijos y las hijas. Pero hay otra paternidad y otra maternidad que nace de las relaciones espirituales. Por eso a veces nos llamamos hijos o hijas, aunque no tengamos nada que ver, que no seamos hijos ni de carne ni de sangre, pero hay un vínculo espiritual, hay una relación espiritual. Esa era la relación que había entre San Pablo y Timoteo. Pues esta carta, queridos hermanos, pertenece a un conjunto de cartas que se llaman cartas pastorales. La de ayer, ¿cómo se llamaba? Cartas católicas. La de Pedro es cartas católicas. La de Timoteo se llama cartas pastorales. ¿Y cuántas cartas pastorales hay? Hay 3, porque recuerden que está primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo y la carta a Tito.
Carta a Tito. Pues estas 3 cartas se llaman cartas pastorales. Y la Iglesia une la celebración de estos 2 grandes santos, San Timoteo y San Tito, ¿cuándo? ¿En qué fecha? El 26 de enero. Es decir, no tiene una fiesta San Timoteo y San Tito, no. En el mismo día la Iglesia celebra a Timoteo y a Tito, 26 de enero. Y lo hace precisamente por esta unidad que tienen las cartas que se llaman cartas pastorales. Pero en el fondo, ¿qué es lo que recomienda el apóstol San Pablo a Tito hoy en la primera lectura? Le dice: reaviva el momento en que te impusieron las manos. Timoteo había sido designado por San Pablo para dirigir algunas comunidades cristianas y había sido nombrado obispo. A él le habían impuesto las manos, pero le dice San Pablo: reaviva el espíritu de aquella imposición de manos. Es decir, no te quedes con lo que has hecho. Busca cómo hacer más cosas, porque una de las cosas que los seres humanos solemos cometer es que nos acostumbramos a hacer. Y después de 2, 3, 4 años nos seguimos haciendo lo mismo. Y de alguna manera como que nos enfriamos y nos acomodamos. Y esto pasaba también en el caso de Timoteo. Por eso el apóstol le dice: reaviva el espíritu que has recibido. Pero también le dice que ese espíritu es un espíritu de alegría, de entusiasmo y de gozo. Y le dice: no has recibido ni el espíritu de cobardía ni el espíritu de la vergüenza. Sé valiente, le dice el apóstol. Ustedes saben que la vergüenza es la hija mayor de la cobardía, ¿verdad? La vergüenza es la hija mayor de la cobardía. Cuando uno se acobarda, cuando uno se avergüenza, se detiene en la vida, no hace nada. No hace nada. Por eso, queridos hermanos, no es bueno quedarnos allí detenidos. A veces pensamos: no, es que yo no puedo hacer eso, es que a mí me va a salir mal las cosas, a mí me han dicho que yo no lo puedo hacer, y nos avergonzamos pensando que no vamos a poder hacer algo en la vida y nos acobardamos. Y dice el apóstol San Pablo: tú no has recibido ese espíritu, no has recibido el espíritu de cobardía ni de vergüenza, has recibido el espíritu de Dios. Y ese espíritu es un espíritu de gozo, es un espíritu de entusiasmo, es un espíritu de valentía, es un espíritu de coraje. Eso que le dice el apóstol a Timoteo, nos lo dice a nosotros. No dejemos que el espíritu de cobardía o de vergüenza entre en nuestro corazón, porque ese no es el espíritu que hemos recibido. Hemos recibido otro espíritu que se manifiesta en la alegría, en el gozo y en el entusiasmo. Que nadie te diga que eso no lo puedes hacer. Que ni siquiera tú mismo te digas que no lo puedes hacer. No. Es importante, queridos hermanos, llenarnos de coraje y no avergonzarnos, porque no es ese el espíritu que hemos recibido. Pidámosle al Señor, pues, que escuchando esta semana estas cartas, hoy ha sido un trocito de una de las cartas pastorales. ¿Cuáles son las cartas pastorales? Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y primera de Tito. Vamos a escuchar entonces en lo que queda esta semana algunos textos de estas cartas pastorales y pidámosle al Señor pues que lo que estos grandes santos han recomendado a sus seguidores, a sus discípulos, podamos sentir que es también una invitación para todos nosotros. Que Él nos bendiga y nos guarde de todo mal. Nos ponemos de pie, hermanos.
Conscientes de que sin la ayuda de Dios no podemos nada, dirijamos nuestras súplicas insistentes al Señor. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan los primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, roguemos al Señor. Por los que sufren largas noches de insomnio, por los accidentados que han quedado reducidos a la inacción, roguemos al Señor. Por nuestros amigos y por nuestros enemigos, por todas las intenciones que han sido encomendadas a nuestra oración, roguemos al Señor. Para que Dios nos dé hoy fuerza en el trabajo, dirija nuestro progreso y perfeccione las obras de nuestra jornada, roguemos al Señor. Y ahora, en un momento de silencio, presentemos al Señor nuestras necesidades. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Te presentamos el vino. Bendito sea, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es de todos nosotros, agradable sea a Dios Padre Todopoderoso. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te suplicamos humildemente que así como tus mártires prefirieron morir antes que ofenderte, nosotros vivamos consagrados a ti, entregados a servirte en tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de tus mártires, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cantemos al amor de los amores. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Manuela de Jesús, Rafael y Nina, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, miren, este Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Nos unimos a través de esta oración con los hermanos que por alguna razón no podrán acercarse a la Sagrada Comunión. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Habiendo recibido el divino sacramento, al conmemorar la victoria de tus santos mártires, te suplicamos lo que a ellos les permitió soportar los suplicios, la constancia en la fe y en la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor está con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, hermanos, que todos tengamos un feliz día. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Del cielo ha bajado